En los días antiguos, mientras el pueblo de Israel vagaba por el árido desierto bajo la dirección de Moisés, el Todopoderoso les dirigió palabras de instrucción, revelándoles las normas que debían regir su conducta moral. Estas enseñanzas resonaron profundamente en el alma del pueblo, recordándoles la pureza y santidad que se esperaba de ellos como hijos del Altísimo. Con una voz firme, el Señor les advirtió contra la abominable práctica de entregar a sus propios hijos como sacrificio a Moloc, un dios pagano. Aquel que osara cometer tal atrocidad sería condenado a muerte por la mano del pueblo, como castigo por profanar el santuario del Señor y manchar su santo nombre. Además, la ley divina condenaba sin miramientos el adulterio, el incesto y toda forma de impureza sexual. Cada transgresión llevaba consigo la sentencia de muerte, como manifestación del justo juicio del Altísimo contra la inmoralidad y la corrupción que afligían a la humanidad. El Señor también les recordó la importancia de mantenerse apartados de las prácticas depravadas de las naciones vecinas, para no caer en la misma espiral de pecado y perdición que había llevado a su condenación. Se les instó a ser santos, separados para el servicio del Señor, obedeciendo fielmente sus mandatos y preceptos. Estas leyes eran el sello de la santidad divina y el reflejo de su deseo de que su pueblo viviera en rectitud y pureza, manifestando así la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Mediante estas normas, Dios estableció un estándar de santidad para su pueblo, llamándolos a ser una luz en medio de la oscuridad, un testimonio viviente de la santidad de su Dios en medio de las naciones. Así, en un mundo marcado por la depravación y la impureza, el pueblo de Israel fue llamado a ser un ejemplo de rectitud y santidad, reflejando así el carácter santo y justo de su Creador ante el mundo. Espera en el Señor y entrega todas tus aflicciones, ya que en Él siempre tendremos paz y consuelo, como lo escucharás en el siguiente salmo. Había una vez un pueblo que vivía en la tierra de Israel. Entre ellos, algunos se habían apartado de los caminos del Señor y habían caído en la incredulidad y la corrupción. Estos hombres se burlaban de la idea de la existencia de Dios y consideraban que la moralidad y la justicia eran conceptos obsoletos. El líder de este grupo de incrédulos, un hombre altivo y arrogante, proclamaba en las calles y plazas de la ciudad que no había ningún Dios que gobernara sobre ellos. En su necedad, decían que todas las cosas sucedían por casualidad y que no había ninguna fuerza divina que rigiera el universo. Pero el Señor, desde lo alto de los cielos, miraba con tristeza a la humanidad y a este pueblo que se había apartado de su camino. Observaba cómo la maldad se propagaba entre ellos y cómo se deleitaban en hacer lo malo. Entonces, desde el trono celestial, el Señor envió a sus mensajeros para observar la conducta de los hombres en la tierra. Estos ángeles, disfrazados como simples viajeros, caminaron entre las calles de la ciudad, escuchando las palabras de los impíos y presenciando sus acciones deshonestas. Al regresar al cielo, los mensajeros del Señor informaron lo que habían visto y oído. Le contaron cómo los malvados se habían corrompido hasta el punto de no tener entendimiento, cómo habían abandonado el camino de la rectitud y cómo se habían apartado de Dios. Al escuchar esto, el Señor derramó lágrimas por aquellos que se habían extraviado, pero también sintió indignación por la maldad que reinaba en la tierra. Decidió que era tiempo de intervenir y castigar a los impíos por su incredulidad y su corrupción. Por tanto, el Señor extendió su mano para ejecutar su juicio sobre los malvados y para redimir a los justos que aún quedaban en la tierra. Y aunque los impíos se burlaban de él y se enorgullecían de su maldad, el Señor sabía que su justicia prevalecería y que el día de la redención llegaría para aquellos que confiaban en él. También a veces podemos ser usados por el Señor para que aprendamos cuál es el camino correcto, como lo escucharás en los siguientes versículos. En el desierto de Sinaí, en el segundo año desde que salieron de Egipto, el Señor instruyó a Moisés en la tienda de reunión. Le ordenó hacer un censo de todos los hombres israelitas aptos para la guerra, de 20 años en adelante, por sus familias y casas paternas. Junto a Moisés y Aarón, se designó un jefe de cada tribu para ayudar en el conteo. Los nombres de estos líderes fueron registrados, y se reunieron a toda la congregación para llevar a cabo el censo. Se contaron un total de 603,550 hombres aptos para la guerra, según las tribus de Israel. Sin embargo, los levitas no fueron incluidos en este censo, ya que el Señor los apartó para servir en el tabernáculo del testimonio y llevar a cabo sus deberes sagrados.
Los levitas fueron responsables de cuidar el tabernáculo, desarmarlo cuando se trasladaba y armarlo cuando acampaban, garantizando así que la ira de Dios no cayera sobre la congregación de Israel. Los israelitas acamparían alrededor del tabernáculo, cada uno junto a su bandera y según sus ejércitos, mientras que los levitas estarían al servicio del tabernáculo del testimonio, cumpliendo fielmente con las órdenes del Señor. Así, Moisés y Aarón llevaron a cabo el censo según lo mandado por Dios. Luego, el Señor habló nuevamente a Moisés y a Aarón, instruyéndoles sobre cómo debían acampar los israelitas y las respectivas banderas de cada tribu. Se dispuso que los israelitas acamparan en torno a la tienda de reunión, cada uno bajo la insignia de su tribu y su casa paterna. La tribu de Judá acamparía al oriente, Rubén al sur, Efraín al occidente y Dan al norte. Las tribus de Leví no fueron contadas entre los israelitas, sino que se encargarían de cuidar el tabernáculo del testimonio, siguiendo las instrucciones del Señor. Así, los israelitas acamparon según las órdenes divinas, cada uno en su lugar y bajo su bandera correspondiente, cumpliendo fielmente con lo que el Señor había mandado a Moisés. Siempre confía y ten fe. Todos aquí reunidos en la oración, elevaremos nuestras plegarias al Señor. Señor, soberano y justo, desde lo más alto de los cielos contemplas con tristeza el estado de nuestra humanidad. En un mundo donde la incredulidad y la corrupción se propagan, levantamos nuestras voces hacia ti en busca de tu misericordia y redención. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que extiendas tu mano para intervenir en nuestras vidas y en nuestras naciones. Que tu luz divina ilumine nuestros corazones oscurecidos por la maldad, y que tu verdad nos guíe en medio de la confusión y el desorden. Perdona nuestra necedad y nuestra arrogancia, aquellos momentos en que hemos dudado de tu existencia y nos hemos apartado de tu camino de rectitud. Concédenos sabiduría para reconocer nuestra fragilidad y fortaleza para resistir las tentaciones del mal. Que tu justicia prevalezca sobre la tierra, oh Señor, y que aquellos que se burlan de tu nombre y desprecian tu ley sean humillados ante tu poder. Pero también, en tu infinita bondad, extiende tu gracia hacia aquellos que buscan sinceramente tu rostro, para que encuentren consuelo y esperanza en ti. Fortalécenos, oh Dios, para ser mensajeros de tu amor y tu verdad en un mundo necesitado de tu presencia. Que nuestras acciones reflejen tu justicia y nuestro testimonio proclame tu grandeza a todas las naciones. En tu nombre oramos, confiando en tu fidelidad y en tu poder para transformar nuestras vidas y restaurar nuestra comunión contigo.